Hola, buenas tardes. Aquí estamos, como habíamos quedado. Mi nombre es Juan José Iglesias, trabajo para Grefa en el proyecto Aquila Life, en el cual realizo el seguimiento de las águilas liberadas, de las parejas criadas y también el seguimiento de líneas eléctricas y las correcciones de estas. Os voy a presentar un poco lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar principalmente de la electrocución. La colisión la vamos a dejar un poquito de lado, no porque sea menos importante, sino porque esta sesión es un poco corta para extendernos más. Entonces, bueno, nos vamos a centrar en la electrocución. Como sabéis, muchos de los que estáis escuchándonos, la electrocución causa más de 30.000 muertes de rapaces al año, según datos del propio Ministerio de Transición Ecológica. Según otros autores, se hablan de 100.000 o 200.000 aves al año. Sea como sea, es un auténtico drama. Estas especies, la viabilidad en el tiempo de estas especies está comprometida por esta causa de mortalidad. Y bueno, nosotros estamos, igual que mucha gente, estamos trabajando para disminuir esta presión. En concreto, en el águila perdicera o la águila de Bonelli, con la que trabajamos más habitualmente, estamos viendo que, bueno, los datos históricos son que de todas las que mueren, prácticamente la mitad mueren por electrocución. O sea, no es decir de todas las que hay, pero de las que mueren, una de cada dos de las que mueren por electrocución. Un poquito menos, pero casi el 50% de las águilas mueren electrocutadas. Con un poquito de esfuerzo en mucho tiempo, porque hay muchos tendidos eléctricos, conseguiremos mitigar este problema. ¿Cómo vamos a organizar esta presentación de hoy? Bueno, pues primero yo voy a presentar el problema con un pequeño PowerPoint que saldrá ahora en pantalla. Hablaré unos minutillos, explicaré qué es el proyecto Aquila Life, después explicaré la problemática de los tendidos eléctricos, en qué nos tenemos que fijar en un tendido eléctrico para ver si es peligroso o no. Y luego mi compañero Justo, experto en la materia, también nos hablará de cómo podemos colaborar a través de una aplicación que la ha creado la UCNMET, que se llama Fauna Alert, que podemos registrar en nuestros teléfonos todos los casos de electrocución y a través de la ciencia ciudadana colaborar. Después, esto creemos que nos llevará más o menos unos 20-25 minutos, todas las explicaciones. Después lo que haremos será un turno de palabras para, a través del canal de YouTube, los comentarios, pues iremos comentando todo lo que nos vayáis preguntando y nos dé tiempo. Bueno, pues allá vamos. ¿Qué es el proyecto Aquila Life? Bueno, esto es lo que os voy a contar nada más empezar. El proyecto Aquila Life está formado por estos socios y algunos colaboradores. Todos ellos trabajan tanto en las liberaciones de los ejemplares como en la cría en cautividad o en la corrección de tendidos eléctricos. Por un lado está Grefa, por otro lado está la Diputación Foral de Álava, la Fundación Natura Park en Baleares, GAN en Navarra, ISPRA en Italia y la LPO en Francia. ¿De dónde venimos? O sea, el proyecto Aquila Life no nace de la nada. Previamente habíamos tenido el proyecto Life Bonelli, también enfocado en el águila perdicera o de Bonelli, en el cual habíamos obtenido bastante buenos resultados y mucha experiencia previa, tanto en liberaciones como en cómo actuar con las causas de regresión. Los resultados que tuvimos en este proyecto fueron 13 territorios creados a partir de ejemplares liberados, 13 pollos nacidos y 11 pollos volados. Esto parecen datos que pueden estar bien, no estar bien. Estamos hablando de una especie muy longeva que puede vivir 20-25 años en el medio natural y que tarda en adquirir su madurez sexual hasta el segundo, tercero, cuarto año de calendario. Estamos hablando que este proyecto solo duró 4 años, por lo que hubieran nacido 13 pollos y se formaran 13 territorios es un auténtico hito. También se luchó contra las amenazas a través de la concienciación para bajar la persecución directa, la corrección de tendidos eléctricos, pero no al nivel que nos hubiera gustado porque no estaba de esa manera presupuestado. En el proyecto Aquila Life hay dos objetivos fundamentales.
fundamentales. Es aumentar el número de parejas territoriales en zonas de presencia histórica del centro y norte de la península ibérica y en Cerdeña, y disminuir las causas de regresión. Antes, en el proyecto Life Bonelli, se habían liberado ejemplares en 4, no sé si os habéis fijado en el mapa, se habían liberado ejemplares en 4 lugares, en Álava, Navarra, Madrid y Baleares. Baleares ahora no lo veis en el mapa, no es porque no participe en el proyecto, sino porque la mayoría de los territorios que se crearon en el Life Bonelli fueron en la isla de Mallorca, por lo cual tiene una población lo suficientemente viable para los contados ejemplares que tenemos para liberar, destinarlos a otros sitios que hacen más falta, como son en la isla de Cerdeña, que vuelve a aparecer esta especie tras muchos años desaparecida. Luego, en este proyecto nos metemos de lleno con las causas de regresión. La principal, como hemos comentado, es la electrocución, las correcciones de tendidos eléctricos, encontrar puntos negros y corregirlos, no dejarlos para después. Aquí la mitad de las acciones y la mitad del presupuesto de este proyecto se va en luchar contra las electrocuciones. Resultados actuales. Bueno, pues en 2020, con la herencia del proyecto Life Bonelli y en las experiencias previas, tenemos 19 parejas formadas y activas. Hay parejas en Álava, hay parejas en Navarra, hay parejas en Madrid y hay parejas en Mallorca. En Cerdeña acaba de empezar el proyecto, esperemos que en breve podamos contar con algunas parejas. Han nacido más de 40 apoyos en libertad desde 2013 a 2020 y hemos corregido más de 1.200 apoyos eléctricos. Estos apoyos se han corregido, por un lado, financiados por el proyecto Aquila Life, por otro lado, cofinanciados por el proyecto Aquila Life. Nosotros intentamos llegar a mayor número con el poco dinero que tenemos, llegan al mayor número de apoyos corregidos a través de realizar cofinanciaciones, no pagar un tendido entero, sino pagar la mitad o pagar un cuarto y así poder ayudar a más gente a corregir sus tendidos particulares, sobre todo. Y luego, con acuerdos con las compañías eléctricas, les decimos dónde hay que corregir, dónde estamos observando problemas y ellas, la verdad es que algunas de ellas están respondiendo bastante bien y gracias a ello pues hemos llegado a la cifra de 1.200 apoyos eléctricos corregidos. Nosotros al principio estimábamos que podríamos corregir 250, 300, 350. A mitad del proyecto, este proyecto no lo he dicho, pero acaba en 2022, llevamos 1.200 apoyos corregidos y seguramente superemos los 1.600. Metiéndonos un poco en harina, hablando un poquito de qué tipos de tendidos y qué es lo que vemos cuando vemos los cables por el cielo, hay dos tipos principales de líneas eléctricas. Por un lado están las líneas de transporte y por otro lado están las líneas de distribución. Las líneas de transporte son las que desde donde se genera la electricidad, las centrales térmicas, por ejemplo, hasta las subestaciones eléctricas. Estos son los famosos Mazinger, es la imagen que veis a la izquierda. Son los famosos Mazinger, que son enormes, que no son realmente problemáticos para electrocución porque las distancias son muy grandes, pero claro, llevan un voltaje muy alto y están, bueno, ya hablaremos después, pero son más problemáticas para colisión. En cambio, las líneas de distribución que veis a la derecha son las líneas que van desde las subestaciones hasta nuestros hogares. Estas llevan un voltaje mucho menor, pero una tensión que sigue siendo alto voltaje y que provoca muchos problemas de electrocución, sobre todo en los tendidos que están obsoletos. Bueno, ¿cómo definimos los apoyos? Pues hay 1.000 tipos de apoyos, podemos hacer muchas categorizaciones distintas, pero hay una sencilla que aglutina a gran parte de ellos y que también es muy importante para saber la peligrosidad de estos. Una puede ser los aisladores, cómo tienen colocados los aisladores. Los aisladores es esta parte que une el cable al apoyo, pero que hace, que el propio nombre lo indica, que es de materia aislante, que provoca que no se vaya la electricidad hacia el poste y con esto se iría a tierra. Entonces, estos aisladores pueden estar colgando del poste y el cable está colgando, como en este caso. Os enseño un aislador en directo, a ver si tengo fuerza. Esto es un aislador. Aquí iría el cable, por así decirlo, y esto estaría colgado, ¿no? O sea, entonces, si esto está colgado, el cable va con cierta holgura, estamos hablando de aisladores suspendidos, ¿vale?
Esto es dependiendo de la configuración, de cómo estén puestos y dónde puedan entrar. En el caso de la bóveda, la que tiene un hueco en medio, si el ave entra, toca con la cabeza, puede electrocutarse igualmente, pero es menos peligroso que esto. Los aisladores rígidos. Bueno, pues aquí tengo otro. ¿Vale? Aquí lo veis. A ver, ahí. Bueno, este aislador lo que hace es que está fijo en el poste, el cable llega por aquí, el cable no se mueve, está atado en esta parte y ya puede soplar, ya puede hacer viento, que el cable está ahí sujeto y que no tiene ningún problema. Como solución técnica para que se vaya la electricidad al poste, o sea, para evitar que se vaya la electricidad al poste, es muy buena, pero como veis, los cables están por encima de la torre, se provocan las electrocuciones con mucha facilidad. Estamos hablando de que principalmente son los mayores causantes de muertes. También es verdad que estos tendidos son muy antiguos y ya no se construyen de este tipo y los que hay se están intentando cambiar, aunque es bastante costoso cambiarlos. Y luego están cuando los aisladores van en horizontal, es una cadena de amarre, que son los apoyos que llevan la tensión del cable, y esto iría así, ¿vale? Entonces el cable aquí va sujeto y aquí está el apoyo. ¿Problema que nos encontramos? Que con los aisladores rígidos que iban así y el cable iba por arriba no había ningún problema, con los suspendidos no había ningún problema. Aquí nos encontramos que el cable no puede atravesar el poste, entonces tendremos que hacer un puente por encima, como en el caso de la izquierda, o un puente por debajo, como en el caso de la derecha. Si hacemos un puente por encima, estamos diciendo que es casi tan peligroso como un aislador rígido. No tanto, pero casi. Si hacemos los puentes por debajo y las distancias de los aisladores son las adecuadas, posiblemente estemos hablando de un tendido seguro. A ver, vamos allá. Luego aparecen los tendidos especiales, que son aquellos que no entran dentro de estas categorías, aunque formen parte de ellas. Estos tendidos son, por ejemplo, las derivaciones, los transformadores, los seccionadores, los centros teleoperados, y las características que tienen es que llevan cables por más sitios. En esta imagen tenéis una derivación, una línea de distribución pasa a otra línea de distribución, o sea, de una sale otra. Entonces, a la fuerza aparecen unos cables en medio, aparece una subcruceta, que también es zona de posada, con lo cual el riesgo de electrocución se aumenta otra vez, porque tenemos cables donde no debería haberlos, para el interés de las aves. Obviamente los tiene que haber, porque si no, no funcionaría esta derivación, pero la complejidad de corregir estos tendidos es mayor. Y bueno, ya metiéndonos en cómo se producen las electrocuciones, os voy a dejar un vídeo, a ver si funciona bien. Aquí tenéis, es un pigargo que han liberado, no recuerdo el país, no es en España. Habré visto este vídeo cientos de veces. Es realmente dramático ver cómo en un momento estás, en el siguiente momento no estás. Pero así son las electrocuciones. Los tendidos trabajan 365 días al año. Y un diseño peligroso puede provocar que un ave que lleva 5 o 15 años criando, porque viene un tornado, una ciclogénesis, cualquier cosa, cambia su rutina, se posa en un sitio donde no se haya posado antes y ya deja de estar. Esto realmente es dramático. Pero bueno, vamos a explicar cómo se producen las electrocuciones. Las electrocuciones se producen, por un lado, tocando dos conductores. Hay una diferencia de potencial entre cable y cable porque no llevan el mismo voltaje en el mismo tiempo. Entonces se produce una descarga a través del cuerpo del animal y la energía pasa de un cable a otro, por lo cual el animal normalmente muere. Tocando un conductor y haciendo derivación a tierra. Pero a ver, si yo veo a las palomas posadas en los cables y no se electrocutan, porque no están tocando una derivación a tierra. Si esa paloma estuviera tocando un cable
estuviera posada en un cable y con el ala tocara el poste, con el poste haría derivación a tierra y se electrocutaría. Por eso son importantes los aisladores que decíamos, porque si no habría accidentes todo el rato. En este caso que veis en la imagen es un ratonero, es un puente superior, un puente flojo por arriba, lo que si este ratonero estuviera un poquito más hacia el centro, estaría tocando el cable tendría un potencial, la torre está enterrada en la tierra, hace derivación a tierra al ser metálica, por lo cual la energía va de mayor a menor, se electrocutaría al animal. Luego está el otro caso, o sea, es decir, por un lado, tocando dos cables o tocando un solo cable y la torre, por así decirlo, simplificándolo. Luego hay otro caso, hay otros casos más subsidiarios que son menores, pero los tres grandes son estos. Es el arco eléctrico. En épocas donde hay mucha migración de aves, muchos pájaros a la vez, se produce un arco entre todos ellos, sin necesariamente que estén tocando, sino simplemente porque estén cerca o porque estén mojados cuando está lloviendo, ¿no? Entonces, esto produce accidentes, produce cortes de tensión y produce auténticas barbaridades en número de mortalidad. Le pasa mucho a las cigüeñas, a los buitres, y ahora os voy a poner otro vídeo, a ver si soy capaz, a ver si funciona bien. Aquí está. Este vídeo ha salido mucho en redes sociales. Se trata de bandadas de estorninos que van volando a través de cables de alta tensión. Y habéis visto el fogonazo, ¿no? O sea, muchos de estos estorninos habrán muerto, estarán debajo. Es importante decir que aquí, mientras cuando se produce una electrocución al uso, los animales presentan lesiones de entrada y de salida, es decir, el rayo, por así decirlo, les atraviesa, aquí lo que tienen es como lesiones como si hubiera sido una explosión. Bueno, seguimos. Esto es una imagen que está presente en nuestro curso de tendidos, que está muy bien diseñada. Define dónde se puede posar un ave, cómo se puede posar un ave y cómo se produce la electrocución. En el caso B, por ejemplo, si lo veis, es un tendido de bóveda. Dices, bueno, y ahí si arriba se puede posar y no llega a los cables, bueno, pues puede pasar que se pose en medio, en el hueco de la bóveda, toque con la cabeza y esté tocando el poste porque está posada en él y se electrocute. O puede pasar como el caso G, que es un caso menos frecuente, pero que si las distancias no son las correctas, como sabéis, las deyecciones de las aves son muy líquidas y pueden llegar mucha distancia, por lo que muchas veces está posada, caga y se electrocuta directamente porque su deyección es muy acuosa. Y ahora diréis, joder, ¿y esto por qué no se arregla? ¿Cómo que esto en el siglo XXI estamos aquí? Bueno, pues en España estamos a la vanguardia de Europa, tenemos más legislación que nadie. No van las cosas tan mal, tampoco van muy bien. O sea, estamos trabajando para que vayan mejor, desde luego. Lo que pasa es que ha habido buenas intenciones que no se han llevado a cabo, por así decirlo. Tenemos un Real Decreto del año 2008 que lo que dice es que va a establecer unas medidas para que ya no haya más colisiones ni electrocuciones en el Estado español, pero que luego no se ha llevado a la práctica hasta los primeros fondos que se han liberado. Es un tema un poco complejo, podemos hablar después, pero los primeros fondos que se han liberado han sido en el año 2020 y de hecho todavía no se han adjudicado. O sea, estamos hablando de 12 años después y estamos como al principio o peor en cuanto a este Real Decreto. Y luego sí que hay una ley, que es la ley 26/2007, que es sobre la responsabilidad ambiental, que lo que dice es quién contamina paga. Si tú tienes una actividad comercial y tú estás obteniendo un beneficio, si tienes un impacto en el medio, primero tienes que corregirlo y segundo tienes que indemnizar si hay este problema. El carácter de ley es superior al carácter de Real Decreto, por lo cual esta ley es muy importante en este juego. Bueno, ¿qué hacemos si nos encontramos un cadáver? Si vamos paseando con nuestro perro o vamos por el campo o vamos siguiendo líneas eléctricas. Bueno, pues vamos a buscar dónde tiene la electrocución, vamos a ver si es que estos que lo han envenenado y lo han tirado aquí. No se toca, el animal no se toca. Ya están para ello los agentes de la autoridad, que pueden ser agentes forestales, medioambientales o el SEPRONA, que harán un levantamiento del cadáver. Cuando nosotros les avisemos, les demos las coordenadas, vengan a recoger el cadáver. Este cadáver se le hará una necropsia, se certificará que es electrocución
o colisión y se informará al propietario del tendido que siempre se habla de las compañías eléctricas, obviamente son las que tienen más kilómetros de tendidos eléctricos, pero los tendidos también pueden ser de propietarios particulares. Este concreto que está en el medio es de la granja que tiene detrás. Estos propietarios particulares también son responsables de estas electrocuciones, por lo cual se le comunicará que en un plazo de 2-3 meses tiene que corregirlo y si no, pues se puede abrir un expediente sancionador. Hablando de correcciones, bueno, ¿qué es corregir un tendido eléctrico? Bueno, estas son las correcciones modernas, por así decirlo. Ha evolucionado mucho desde los años 80 cuando se empezaron, que empezamos los primeros en Europa. En Estados Unidos había habido algo de correcciones, pero en Europa nada. Y empezamos equivocándonos, como siempre se empieza, ¿no? Lo primero que se hacía, tengo aquí material, era... A ver, un segundo... Era poner los cables. Esto es una autoválvula, que es una parte de un transformador, pero da igual, el sistema es el mismo. Los cables se fundaban de una cinta vulcanizada, una cinta aislante, que lo que hace es que impide el paso de la electricidad. ¿Qué pasa? Que aquí veis, esta tendrá como unos 15 años, está deteriorada, tiene puntos que se ha caído y también depende mucho de la pericia del operador. Yo no sé si esto está correcto o no está correcto, porque ha pasado el tiempo y porque las vueltas que ha dado el operario pueden no haber sido las suficientes o que el sistema, mira, aquí tiene un agujero. Entonces es un sistema que en su momento salvó la vida a muchas aves, pero que con el tiempo hay otros sistemas mejores. Lo que se pone ahora y que veis en la imagen son las bandas de preformados. Son vainas de plástico, de PVC, bueno, no es PVC exactamente, son plásticos. Y lo que se hace es cubrir las piezas. ¿Qué pasa? Que esto es una pieza, una funda que se pone en un cable. Luego se pueden poner cuchillas o alargaderas o aisladores más largos para evitar que esté cerca de la zona de posada estas vainas, porque estos también se caen con el tiempo y se cubren todos los cables. ¿Qué pasa? Esto también ha ido evolucionando. Esta, ¿veis? Es una vaina que se sujeta con este clip. Pues esto, con el tiempo, se ha visto que este clip se podía abrir, que lo veremos después, y se ha optado por sistemas. Este es de la empresa RH, que tiene una flecha y me cuesta mucho más abrir este. Siendo el mismo sistema, cuesta mucho más abrir este que este, ¿no? O sea, es simplemente ir estudiando el I+D, es muy importante en este aspecto. Y la verdad es que hay muchas empresas, hay empresas españolas, hay esta RH, como he comentado, está Invertec, hay un montón de empresas que están trabajando porque esto vaya para adelante y con material nuestro. Aparte de enfundar, como hemos visto en el otro, poner alargaderas, lo que se puede hacer es un cambio estructural definitivo. En este caso veis que hay un aislador rígido, el tendido peor por definición, que este tendido, decimos, joder, es que si lo enfundamos, que lo podemos hacer, estamos diciendo que en 10-15 años posiblemente se caiga una vaina y tengamos el problema otra vez, y nos hemos gastado el dinero, que sí que el dinero para acá. Pero ¿y por qué no hacemos una solución definitiva? Esta solución definitiva puede ser cambiar la cabecera del apoyo. Se ha cambiado de un aislador rígido de manera que es un asesino nato por una bóveda en aisladores suspendidos, que en el caso de que se caigan los aislantes, primero, son muy baratos recolocarlos y segundo, la letalidad es infinitamente menor. Bueno, ¿qué nos hemos ido encontrando durante estos años donde hemos ido teniendo equivocaciones y errores y fallos o degradación del material? Primero, que los materiales no eran buenos. Segundo, que algunos no estaban colocados bien o que no había una solución específica para que esto no pasara. Todos hemos visto que cuando vemos tendidos, cuando vamos por la carretera, vemos que algunas vainas están desplazadas. Si la vaina está desplazada, la distancia desde la zona de posada hasta el conductor es muy grande, o sea, es muy pequeña, perdón.
entonces es muy fácil que se produzca la electrocución. Entonces, estas vainas tienen que quedarse sujetas todo el tiempo que estén en el tendido. Entonces, bueno, hay algunas soluciones que se han llevado a cabo, como este clip, que es una idea muy buena. Hay otras soluciones, que es poner un alambre terminal, un tope terminal con una petaca. Hay muchas soluciones distintas y cada fabricante tiene soluciones distintas. Y lo bueno de esto es que la vaina no se va a caer. O sea, no se va a desplazar. Nosotros lo estamos probando distintos métodos y la vaina o sea, estamos hablando de 6 vainas y hay 4 caídas. Esto es un tendido que se corrigió y los 2 años estaba así. Bueno, esto afortunadamente ya no pasa, ya se conoce, pero es una cosa que hay que tener en cuenta. O tenemos las vainas, tenemos los preformados como los que hemos visto. Hay muchos tipos de preformados para un montón de piezas distintas. Pero ahora resulta que nos encontramos, como en ese caso, que tenemos un tornillo. Y las vainas no me valen para el tornillo. Pues, ¿qué hago? Pues lo dejo al aire. Total, si tenía 1 metro, ahora tiene... Pues ese tornillo puede matar un montón de águilas y así lo hemos visto. O sea, no es baladí, son temas importantes. Obviamente, mejor tener 5 centímetros que 3 metros. Pero ya que lo has hecho, hazlo bien. Entonces hay piezas preformadas también que lo que harían que sería cubrir directamente el tornillo, bloquearlo y que esto ya no se mueva hasta que se caiga todo, ¿no? Son distintas soluciones que se ha ido investigando. La verdad es que yo estoy muy agradecido a todos los fabricantes que se preocupan mucho de testar su material, de ver que el material es eficaz para alta tensión, con pruebas de trabajo en sus laboratorios. La verdad es que es muy bueno. Otros errores que nos hemos encontrado en el campo, pues la sujeción. Esto lleva sus tornillos, lleva sus tornillos propios que están homologados para sujetar estas piezas, pero dices, es que tardo menos en poner una brida. Bueno, pero es que una corrección que te puede durar 15 o 20 años de manera normal, estás haciendo que te dure 2 años, 6 meses, dependiendo. O sea, estas son cosas que por parte de la gente que contrata a los instaladores no puede, o sea, no debería permitirse, por así decirlo. Bueno, ¿qué resultados hemos tenido nosotros con los tendidos, aparte de los tendidos corregidos? Bueno, pues dentro del proyecto Aquila Life, el equipo de tendidos de Grefa ha revisado 7.000 apoyos, más de 7.000 apoyos, la mayoría de ellos con voluntarios. Estos apoyos no todos han causado muerte, hemos encontrado 800 cadáveres. Muy importante también caracterizar los apoyos que no causan muerte para ver cuáles son las variables que cambian respecto a los que causan muerte y poder así priorizar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Aquí nos ha ayudado mucho Life Followers, desde aquí les agradecemos mucho este trabajo. Y bueno, ya terminando, el esfuerzo sirve. ¿Qué quiero decir qué queremos decir con esto? Bueno, sabemos que en la península ibérica vamos a tardar mucho en parar este problema, pero se está notando. Pero se va a dar una ironía, que es que cuanto más águilas tengamos, porque más águilas sobreviven y más águilas se producen, más electrocuciones vamos a tener. Es igual que los atropellos. Si tenemos más linces, probablemente tengamos más atropellos, porque estás jugando a la lotería muchas más veces. Pero ¿qué nos ha pasado en Mallorca? En un territorio finito, en un territorio donde ya no se construyen tendidos aéreos, que todos o van soterrados o van trenzados. Entonces, lo que nos ha pasado es que las águilas comenzaron a crecer sus poblaciones. Esto es el número, la línea roja es el número total de aves en las islas, que están todas con GPS y sabemos cuántas hay. Entonces, la población ha ido creciendo y las electrocuciones primero se estancaron y después se han ido bajando. El trabajo ha dado sus frutos. Es un territorio finito, se ha actuado muy bien. En la península tardaremos un poco más, pero seguro que vamos a llegar. Por último, para saber más están los cursos de Aquila Life, los cursos sobre tendidos eléctricos son gratuitos, hay 3 modalidades y os invito a que lo hagáis y participéis en profundizar en este aspecto. Ahora, sin más dilación, voy a dar la bienvenida a mi compañero Justo. ¿Qué pasa, Justo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, te voy a presentar un poco. Bueno, Justo es un compañero nuestro de Grefa, también trabaja con otras organizaciones como la IUCN, es consultor, es muy experto en muchas materias, pero particularmente en tendidos eléctricos. Yo estoy muy orgulloso de que forme parte de nuestro equipo y bueno, él lo que nos va a hablar es de cómo podemos participar a través de una aplicación en la que hemos estado un poco en el desarrollo, el MAS, Fauna Alert de la UICNMED, y él nos va a contar esto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juanjo? Muchas gracias por la presentación. El orgullo es recíproco, o incluso mayor el mío todavía, por poder trabajar con vosotros. Bien, yo os voy a presentar una aplicación de estas de ciencia ciudadana, en la cual, pues, todo aquel que esté interesado en estos temas, desde el punto de vista tanto aficionado como incluso profesional, pues pueda apuntarse a colaborar bueno, en participar en la solución de este problema que nos ha puesto Juanjo, ¿no? Esta aplicación se llama Faunaler o iFaunaler. Está disponible tanto para Android como para iOS. Es una aplicación que deriva de una aplicación antigua que diseñó la Fundación de Amigos del Águila Imperial y del Lince Ibérico. Y a través de esa antigua aplicación, UICNMED, con la colaboración evidentemente de la Fundación, pues la ha retomado, la ha desarrollado y bueno, pues la ha puesto a disposición de todo el mundo para que bueno, pues pueda aportar, digamos, su granito de arena en este tema de la resolución de las electrocuciones, ¿no? Es una aplicación de descarga gratuita, no la podemos instalar en el móvil rápidamente. Pasa, Juanjo, a la siguiente imagen. Y entonces, pues una vez que nos demos de alta y nos registremos con cualquier aplicación, nos aparece la posibilidad de caracterizar apoyos y mortalidad, ¿no? La aplicación vale tanto como para caracterizar tipos de apoyos como la mortalidad que encontramos en ellos. Como habéis visto a través de la presentación de Juanjo, la peligrosidad de un apoyo está determinada sobre todo por el diseño que tiene respecto a cómo están dispuestos los cables, y por encima, por abajo, con puentes, por arriba, por abajo, etcétera, ¿no? Entonces, esta aplicación, aún sin tener ningún conocimiento de electricidad o de líneas eléctricas, de una manera muy intuitiva, ayudada por imágenes, nos sirve para caracterizar estos apoyos y para identificar los puntos peligrosos donde podemos encontrar mortalidad. Pasa. Una vez que entramos en la aplicación, tenemos la doble opción de o bien identificar un apoyo o bien registrar un caso de mortalidad. Este sería el caso de la mortalidad. Aquí hacemos una foto. Como veis, una vez que hacemos la foto, se nos geolocaliza perfectamente con su longitud y latitud. Podemos identificar el tipo de resto que tenemos, la especie si la sabemos. Y una vez que hemos identificado el resto, en el caso de mortalidad, pasamos. Procedemos a la caracterización del apoyo. Igualmente, hacemos una foto. Al hacer la foto, pues con el GPS del móvil se nos geolocaliza. Podemos identificar, si sabemos, el nombre del titular de la línea, el número, la matrícula del apoyo. Y luego, a partir de ahí, pues ya la aplicación nos va derivando hacia las diversas opciones que nos sirven para su caracterización. Como veis ahí, podemos seleccionar el tipo de material del poste, de la cruceta, el tipo de cruceta, etcétera. Pasa. A ver. Has vuelto ya. A ver, ha habido un pequeño impasse. Bien, como veis, es muy facilito, todo por imágenes, fotografías. Vamos caracterizando, pasa. También la aplicación nos permite, en el caso de que existan dispositivos de antielectrocución, anticolisión, identificarlos e incluso pues, marcar si están en buen estado o mal estado, que como he visto como en la presentación de Juanjo,
pues también es muy importante ver si esos elementos están bien o ya pues con el tiempo han perdido su protección totalmente o en parte, ¿no? Seguimos. Una cosa que tiene interesante la aplicación es que si nosotros estamos en el campo, podemos decirle que nos indique si ese poste o esa zona en la que estamos trabajando, ya hay gente que previamente ha estado trabajando, de manera que antes de empezar nos descargamos la información que exista en esa zona y entonces si nos acercásemos a un poste que ya está catalogado, la aplicación nos avisaría de que ese poste ya está catalogado y nos indicaría pues si queremos, si es ese o es otro diferente, y en el caso de que haya mortalidad, una mortalidad nueva, pues la registraríamos, ¿no? Seguimos. Bien, lo interesante de la aplicación es que no solamente vale para registrar, sino que vale para gestionar. La aplicación está asociada a una web en la cual uno entra con su mismo usuario, su misma clave, y esta web lo que vale es para gestionar nuestras observaciones. Esa es un poco la entrada de la web. Si entramos en ella, adelante. Entramos en nuestros registros, ahí podemos hacer una selección por diferentes características o simplemente una selección por el ámbito geográfico en el que hemos estado trabajando. Siguiente. Y entonces, como veis, nos aparecería una imagen, pues la típica imagen de Google Earth, pero con nuestros registros. Si nosotros hiciésemos clic en uno de esos registros, pasa adelante, nos aparecerían todas las características que hemos ido anotando con nuestro móvil y en el caso de que hayamos tenido un registro de mortalidad, pues accederíamos a los datos que hemos tenido ahí, ¿no? Seguimos. Estos datos los podemos ver ahí en forma de tabla. Cada una de esas líneas es un registro. Podemos incluso editar esta tabla por si nos hemos equivocado o queremos añadir algo. Y luego esta información nos la podemos exportar. Podemos exportarla en un archivo en formato KML para luego poder verlo en Google Earth, o bien en un archivo CSV que es fácilmente convertido en un Excel y se convierte en una tabla de datos que podemos utilizar, ¿no? Esto hay que verlo más que como una especie de gestor de tu información, que bueno, puede serlo porque está pensado para ello. Es más bien una especie como de cuaderno de campo digital en el cual facilitar la toma de información. Pensad que toda la información necesaria para caracterizar un poste es una información bastante compleja. Además, cuando vamos al campo, caracterizamos decenas, cientos, o si hay tiempo, miles de postes. Entonces, bueno, pues hasta ahora esto lo hacíamos con una especie de fichas que teníamos en papel, pero claro, fijaros el ir por el campo con las fichas, anotando y demás, y luego encima de eso, pues irte a casa y pasarlo al ordenador, ¿no? Era un trabajo como de chinos, como si dijésemos, ¿no? Entonces, bueno, eso facilita mucho las cosas, ¿no? Entonces, bueno, es una aplicación que ya digo, vale tanto como para aquel que en ratos libres pues, quiera dedicarse a meter información o desde el punto de vista profesional, pues un agente de medio ambiente o una ONG que trabaje en esto, pues puede crear un grupo de trabajo. Eso es que contar todo lo que puede hacer la aplicación tan rápido es un poco difícil, ¿no? Pero se pueden hacer grupos de trabajo cerrados en los cuales la información que tú compartes es, digamos, mínima. Solamente con tu grupo de trabajo compartes toda la información y bueno, pues es una forma de trabajar, una herramienta de trabajo que ya digo puede utilizarse no solamente para colaborar en conjunto, sino también como una herramienta de trabajo para profesionales en la materia. Bueno, bien, y con esto, bueno, pues un poco queda explicado el funcionamiento de la aplicación. Bueno, justo no, me han pasado que están preguntando y nada, una de las preguntas de Beatriz Martínez, gran colaboradora y gran amiga, ¿esta aplicación se puede usar en Latinoamérica? Sí, la aplicación tiene una filosofía muy ambiciosa y es que se puede utilizar en todo el mundo. Cuando la hemos estado
diseñando entre varias personas y mucha gente como Juanjo que ha colaborado además en ello. La idea era una aplicación que no solamente valga para el caso de España, sino en cualquier parte del mundo. De hecho, el lanzamiento está en inglés, en francés y en español. Cuando tú entras en la aplicación o incluso en mitad de cualquier paso, puedes pasar a cualquiera de los tres idiomas y en principio valdría para cualquier parte del mundo, ¿no? Ahora mismo la aplicación está totalmente operativa y es verdad que después de un periodo de pruebas intenso que hemos tenido, hemos trabajado con ella en España y sobre todo en Marruecos. Hemos tenido un proyecto allí con UICN en el que la hemos utilizado intensivamente. Este uso nos ha valido para, bueno, pues para ver tanto sus aciertos como sus, más que deficiencias, sus posibles mejoras o perfecciones, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos inmersos en una fase de perfeccionamiento de la aplicación. Vamos a intentar hacerla todavía más fácil, más sencilla, más fluida y a la vez con mayores posibilidades. Esto no quiere decir, ya digo, que no se puede utilizar. Está totalmente operativa, se puede utilizar y en cualquier caso los cambios que hagamos van a conservar toda la información que uno vaya metiendo. O sea, uno no va a perder ninguna información que pueda meter ahora porque luego dentro de unos meses salga una actualización de esta aplicación. Vale, hay otra pregunta sobre esta aplicación que está, lo bueno es que está generando bastantes cuestiones y hay bastante interés en ella. La aplicación Fauna Alert funciona sin cobertura. Sí, lo que necesitas realmente es que funcione bien el GPS de tu móvil, que eso no siempre ocurre, ¿no? La aplicación lo que hace es que va, digamos, memorizando la información que tú vas metiendo y luego cuando tengas cobertura, pues envían los datos. O sea, cada dato que metes cada apoyo, cada mortalidad es un registro. Eso se va incorporando a la base de datos interna del móvil y cuando tengas cobertura o simplemente si no quieres gastar datos, cuando llegues a casa con tu wifi, pues procedes a la exportación de datos y a subirlos a la web. Vale. Bueno, pues vamos a seguir con más preguntas. Nos preguntan tenemos una pregunta de Alberto Álvarez sobre las expediciones a Marruecos para ver tendidos eléctricos. Esa hablaremos después. El grupo Agítalos nos pregunta qué duración suelen tener los aisladores naranjas. Los aisladores naranjas son estos, lo que decíamos, los preformados. Esto depende mucho del fabricante, de cómo estén instalados, de cuándo se hayan instalado, de la zona. Los primeros fabricantes alemanes decían que duraban 15-20 años. No, realmente no han durado eso casi ninguno. O sea, que hayan durado más de 5, más de 10, ya un logro. Los fabricantes de ahora, con muchas más pruebas de torsiones, de esfuerzo y de trabajo en estos materiales, han mejorado mucho. De hecho, hay algunos fabricantes que hacen unos tubos extremadamente finos para que la vibración de los cables dentro de ellos sea menor. Pero lo que sí que voy a poneros aquí es, a ver, un segundo, para que veáis una imagen de que es importante. A ver. Lo que sí que se ha visto es que las soluciones estructurales, como lo que hemos visto aquí, de pasar de unos aisladores rígidos a un bóveda, aunque siga teniendo aislantes, pero ya el riesgo es mucho menor, o poner unas alargaderas en la parte de arriba y aumentar las distancias, en el caso de que se caigan, mejora mucho la situación, ¿no? O sea, en este caso veis que no tienen los puentes. El puente por arriba se ha bajado, pero los aisladores, si se caen, la distancia sigue siendo corta. O esta solución que sería poner cable trenzado directamente, pero esto ya es infinitamente más caro. O bueno, si quieres comentar tú esto, justo. Sí, los materiales tienen claro, una cosa es lo que dura el material en sí mismo, que a lo mejor puede durar 30, 40 años, y otra cosa es lo que puede durar, digamos, el acople o cómo está el material sujeto al apoyo. Antes Juanjo ha enseñado una foto de cómo la vaina pues se había soltado, ¿no? Entonces, bueno,
los materiales se prueban, claro, en condiciones de laboratorio, y luego en la naturaleza, pues todo es un poco diferente, ¿no? Realmente, como dice Juanjo, lo ideal son soluciones estructurales, o sea, sistemas que cambien la estructura del poste de forma que la distancia entre las zonas en tensión sea más alta y sea pues imposible o muy difícil que el ave al posarse toque a la vez con dos puntos en los cuales se pueda electrocutar, ¿no? Una de las soluciones es esta, es poner aisladores con esa especie de aspas o de pinchos que aunque no dificultan, pero bueno, hacen incómodo al ave la posada, ¿no? Esto hace que el ave pues se tenga que posar o bien en un extremo o en el otro, de manera que cuando extiende el ala, pues a no ser que sea pues, yo sé, un buitre negro o un quebrantahuesos, o así, algo muy grande, pues sea prácticamente imposible que se pose. Incluso hay ya largaderas de estas que tienen una distancia en la cual pues sería prácticamente imposible, a no ser en unas condiciones muy especiales, en las que una vez se electrocutase, ¿no? Entonces, la seguridad 100% podríamos decir que no es absoluta porque siempre puede producirse un accidente extraño, pero sí es verdad que con estas soluciones estructurales el problema lo tendríamos solucionado para siempre en un 99% de los casos, ¿no? Vale, bueno, pues aquí se ve lo que se refiere justo, ¿no? Que esto es bastante importante. Bueno, si quieres, cuenta un poco lo que hemos estado haciendo en Marruecos. Bueno, lo de Marruecos ha sido un trabajo que hemos hecho con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con su oficina del Mediterráneo, que tiene aquí la sede en España, en Málaga. Y hemos hecho un doble trabajo de caracterización de líneas eléctricas por una parte y por otro lado una especie de censo de aves rapaces rupícolas que en principio pues, son las especies que habíamos visto que eran más sensibles a las electrocuciones y que a la vez era más fácil siempre entre comillas, de prospectar y de explorar. Y entonces pues hemos estado haciendo una serie de expediciones a aquellos sitios donde pensábamos que podía haber más problemas de electrocución y también hemos hecho una división del país en cuadrículas donde podría ser potencialmente más importante la presencia de estas especies y hemos ido a esas cuadrículas a muestrearlas con la idea de hacer no un censo general de las especies en el país, porque sería demasiado ambicioso para los medios que teníamos, pero sí tener una fotografía fija de la situación en esas zonas concretas y que eso, bueno, pues fuese una base sobre la cual hacer un seguimiento para valorar cómo evolucionan las poblaciones, ¿no? Sabéis que la conservación es algo que va cambiando con el tiempo y es muy importante tener indicadores de cómo están evolucionando las especies para, bueno, pues para establecer las medidas que se piensen que son necesarias, ¿no? Entonces, en países como Marruecos, donde no hay medios suficientes para hacer un censo a nivel global, como pueda ser en Europa o en España, ¿no? Por lo menos si tienes una serie de sitios claves, si los vas siguiendo todos los años o cada poco tiempo, esa evolución te puede dar una idea de la problemática que existe a nivel global y, bueno, pues diseñar medidas de conservación más o menos rápidas para intentar, pues, bueno, mitigar aquellos problemas que estés viendo, ¿no? Esas expediciones nos han hecho ver que la electrocución, que no se conocía en Marruecos como un problema, existe, hay puntos negros muy importantes y bueno, pues estamos trabajando en ello ahora mismo y en colaboración con Marruecos siempre todo esto lo hemos hecho en colaboración con ONGs y con el gobierno marroquí. Esperemos que en breve pues, podamos tener la primera línea eléctrica aislada de Marruecos y segura para las aves. Sí, la verdad es que han sido experiencias muy duras por un lado y muy bonitas por otras por estar intentando luchar contra lo mismo que luchamos aquí en España. A ver, están preguntando sobre legislación, sobre por qué no se está aplicando y qué soluciones habría para aplicar, o sea, bueno, qué problemas podría haber, por ejemplo, con el Real Decreto o con las leyes de industrias que no se aplican, por qué no se aplican. Bueno,
de manera general, las inspecciones técnicas industriales no se están realizando, no se están exigiendo. El Real Decreto de 1432 tampoco se ha aplicado excesivamente por falta de fondos, y toda la normativa esta ha estado un poco en el aire hasta que ha habido bastante presión de algunos organismos y de administraciones, como en el caso de la provincia de Albacete, en Castilla-La Mancha, que se han interpuesto algunas sanciones cuando se veían que había casos muy flagrantes. Estas sanciones han sido millonarias. Y bueno, si el problema que tiene España al final es que tenemos mucha legislación, pero se aplica bastante poco. No sé si tú tienes algo que comentar en este aspecto, justo. Sí, bueno, quizá que, claro, eso tiene una doble vertiente ambiental e industrial, porque por una parte es verdad que muere fauna, cuya responsabilidad pues entra dentro de lo que sería la administración que protege la fauna, pues las consejerías de medio ambiente o de agricultura y medio ambiente o el Ministerio de Medio Ambiente. Pero por otra parte tiene una variante industrial que es, bueno, pues la revisión de las líneas a la que están obligadas, pues por ley, todas las compañías eléctricas, ¿no? Entonces, bueno, quizá el problema que hemos tenido hasta ahora es que no hemos sido capaces, o la legislación no es lo suficientemente clara, o no han querido que sea clara, o no han querido aplicarla. No sé muy bien, la verdad, cuál ha sido el problema. Respecto a la implicación que tiene que tener en esta industria, ¿no? Fijaros que por ley cada 3 años había que revisar todas las líneas eléctricas. Si en esa revisión estuviese incluida la peligrosidad de los apoyos y el estado de las correcciones, pues resulta que en 3 años tendríamos revisadas todas las líneas, y si no corregidas todas, sí que conoceríamos la peligrosidad, los problemas, y bueno, pues sabríamos por dónde hay que empezar y cómo hacerlo, ¿no? Eso, ya digo, por motivos que no somos capaces de explicar todavía, no es así. Y bueno, pues de hecho hace poco ha habido una pregunta al Ministerio de Industria acerca de estos temas y se ha desentendido un poco de su implicación, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pensamos que esa implicación debe existir. De hecho, la legislación existente en cuanto a revisión de tendidos eléctricos de emisión de industria hace referencia a la protección de la naturaleza, incluso a la protección de las aves. Y bueno, es quizá el reto un poco así a corto o medio plazo, ¿no? Intentar que industria se implique en la medida que debe de implicarse, y entre industria y medio ambiente pues se establezca la colaboración necesaria para que esto pues se solucione, que es también de solucionarse, pero bueno, pues va más lento de lo que nos gustaría, ¿no? Sí. Sí, yo creo que con las inspecciones y los expedientes de regulación de los tendidos ya se avanzaría mucho. O sea, ya todos los errores que hubiera en estas correcciones serían mitigados como mucho en el plazo de 3 años si quiere pasar la siguiente revisión. Pero bueno, esto es lo que vamos. O sea, vamos luchando desde muchos frentes. No es muy fácil trabajar con tendidos eléctricos. Hay muchos intereses, hay mucha burocracia. Es bastante complicado. Tengo más preguntas, una de Pablo, que nos pregunta, a ver, que es que veis que estoy con el móvil, pero no estoy hablando por WhatsApp, estoy recibiendo las preguntas de nuestro moderador. ¿De cuánto dinero hablamos para aislar una torre? Entiendo que es más que las multas, porque si no, no habría multas. Bueno, esta es la pregunta que nos lanza Pablo, es una pregunta muy interesante. Nosotros en lo que hemos corregido no es lo mismo un tendido que otro, directamente por cómo se llega al tendido, si puedes hacerlo con tensión, sin tensión, las empresas que te lo hacen pueden tirar los precios y ser de peor calidad. Al final podemos hablar de como una estima media de unos 1.500 euros por apoyo. Si estamos hablando de tensión, pues a lo mejor nos estamos yendo a 2.200 euros. Depende mucho del tipo inicial que tengas. Si hay multas o no hay multas, sí hay multas. En Madrid se han metido multas bastante grandes a propietarios particulares que hacían caso omiso de la corrección de los tendidos, y ahora van a tener que corregir el tendido de acuerdo al Real Decreto y a la normativa y pagar una multa millonaria. Las multas son mucho mayores. O sea, se están hablando de multas por animal de 100, 200.000 euros, y el tendido te cuesta 1.500. ¿Qué pasa? Que mientras mi vecino no lo haga, pues yo no lo hago tampoco. Cuando cae la primera multa, pues nos ponemos todos
Si ves las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar, ¿no? O sea, es un poco que hacía falta un poco un acicate para algunos propietarios de tendidos que no reaccionaban, ¿no? Y no estoy hablando solo de las compañías eléctricas, estoy hablando de los propietarios particulares también. Tengo más preguntas. A ver, un segundo. No sé si tú quieres añadir algo a esto, justo. No, también que hay que tener, aparte del coste que supone la corrección, que hay que tener en cuenta que estamos hablando de que en España hay cientos de miles de apoyos, probablemente de apoyos peligrosos decenas de miles. Entonces, no solamente cuestión de dinero, es también cuestión de tiempo. Y aparte de tiempo, de optimizar recursos y también de ver dónde hay que priorizar los esfuerzos, ¿no? O sea, tampoco se trata de gastarse dinero en cualquier parte, corregir por corregir. Lo lógico es que corrijamos primero lo más urgente y luego lo menos urgente, ¿no? Entonces, muchas veces también, bueno, pues hay que tener en cuenta que aunque tengas dinero, es importante saber bien dónde te lo vas a gastar, cómo te lo vas a gastar y luego que también todo tiene su tiempo, ¿no? No puedes corregir de repente 100.000 postes en un mes, ¿no? O sea, esto no es tan fácil, ¿no? Bueno, tengo más preguntas, se nos va acabando el tiempo, no nos vamos a extender más allá de la hora, yo lo siento mucho, pero así creamos un poquito de expectativas para la siguiente. La verdad es que estamos muy contentos con la actividad que hay. A ver, una sobre la aplicación, justo, una respuesta rápida. A ver. Del grupo de Agitalos. Los datos de la plataforma Sostendidos Eléctricos, la plataforma Sostendidos Eléctricos tiene un mapa de electrocuciones. ¿Son compartidos en esta aplicación? Pues no, de momento no porque Sostendido va por un lado y esto va por otro. Ahora mismo seguramente Sostendido, seguramente no, seguro. Sostendidos tiene mucha más información metida que la aplicación de UICN. Y bueno, no sé, yo creo que deberíamos intentar hacer un esfuerzo de colaboración y ver si hay alguna forma de integrar los datos de unos y otros, pero bueno, ya digo que hay que verlo más bien como una herramienta de trabajo más que otra cosa, ¿no? La idea no es tener un mapa de todos los tendidos peligrosos que existen en España, que bueno, pues si lo tienes bien, ¿no? Pero más bien es una herramienta de trabajo y de colaboración. O sea, y para ello, pues es tan válida esta como puede ser la otra, pues siempre y cuando pues a ti te funcione, ¿no? Vale, vamos a hacer unos minutos, vamos a hablar unos minutos sobre colisiones, porque ha habido una pregunta sobre colisiones y qué dispositivos son los mejores, más eficientes para evitarlas, y teníamos preparado aquí una carpetita de imágenes. Y bueno, justo si quieres tú ir comentando, yo mientras voy pasando imágenes. Sí, la colisión es una problemática completamente diferente a la electrocución, como podéis imaginar, ¿no? En este caso es simplemente que las aves van volando, no ven el cable y se chocan. Normalmente el problema está en este tipo de tendidos, en los tendidos de alta tensión, muy alta tensión, en los cuales, si los tenéis en la cabeza un poco, siempre por encima de los cables conductores de electricidad, hay otros cables más finitos que son los cables de tierra. Estos cables de tierra protegen de sobretensiones toda la instalación. También es por donde llegan las fibras ópticas, la forma que tenemos de distribuir la fibra óptica por el territorio. ¿Qué ocurre? Que estos cables, al ser más finitos, el ave desde lejos ve los conductores, los ve más fácilmente, son más gruesos, se eleva sobre ellos y al elevarse sobre ellos para evitarlos se choca contra los cables de tierra. Aquí en esta imagen la hice porque era un día así un poco nublado y veis cómo los conductores se ven perfectamente, pero los cables de tierra no se ven. Los cables de tierra irían justo por encima del piquito ese metálico que se ve, ¿no? Sí, de los cuernos, ¿no? De los dos cuernos. Efectivamente, de ese juego, ¿no? A veces puede haber uno, puede haber dos, y producen la mayor parte de las colisiones. De manera que la solución está en hacer más visibles esos cables de tierra, de forma que las aves no solamente eviten los conductores, sino también los cables de tierra. Vale, pues vamos a pasar a más imágenes. Bien, esta imagen es una imagen del curso y es un poco para ilustrar que, claro, nosotros cuando pensamos en si las aves se chocan o no se chocan, pensamos en nosotros mismos volando, cómo veríamos los cables. Pero claro, las aves no ven igual que nosotros, ¿no? De hecho, las aves tienen una visión frontal mucho más reducida que nosotros.
de manera que la visión lateral es mucho más potente que la que tenemos. Esto hace que muchas especies prácticamente no vean los cables hasta que están encima de ellos. Entonces, aunque pongamos dispositivos que los hagan más evidentes, pues la verdad es que en ciertas situaciones es, no diríamos que imposible, pero es muy difícil, porque ya no es una cuestión de que se vean o no se vean, sino de que ellas las vean o no los vean, ¿no? Formas, pues ahí tenéis diferentes dispositivos que se han utilizado, algunos ya están en desuso, otros se usan más, otros se usan menos. En los últimos tiempos se utilizan dispositivos como ese que veis ahí, que se ven dos manos que lo sujetan. Ese dispositivo es reflectante, de manera que con la luz brilla, además da vueltas con el viento, y luego tiene otra característica, y es que es capaz de acumular la luz y después de la puesta de sol, durante bastante tiempo, sigue emitiendo energía, emitiendo luz y se sigue viendo, ¿no? Algunos estudios indican que este tipo de dispositivos son los que mejor funcionan, pero la verdad que en esto de la colisión, así como en la electrocución está bastante claro lo que funciona, en la colisión no está tan claro cómo funcionan. Hay veces que el mismo tipo de dispositivo en unos casos da unos índices de efectividad muy altos y en otro caso bastante más bajos, ¿no? Probablemente todo eso está relacionado con el tipo de línea y con la visibilidad. Pensad que por mucho que queramos que un tendido sea visible, imaginaros un tendido en un sitio de paso, un día de mucha niebla, en una zona, imaginaos un humedal, por ejemplo, donde sean frecuentes las nieblas, las nubes bajas, pues ahí, por mucho que queramos poner cosas que se vean, al final pues va a ser muy difícil que las aves los vean y se acabarán chocando con ellos, ¿no? Aquí tenemos una imagen de un grupo de cigüeñas blancas pasando entre unos cables de alta tensión. Y bueno, pues aquí las cigüeñas veían perfectamente los cables, pero imaginaros esto en un día nublado, pues probablemente ese bando de cigüeñas, una gran parte de ellas acabarían chocándose contra los cables, ¿no? Vale, pues... Ahí va, que se me cae esto. Voy a comentarla, a ver, que de aquí a la transición. Voy a comentar una última pregunta de Jorge Rodríguez sobre qué pasa con los tendidos nuevos. ¿Ya están de acuerdo a la normativa para la protección de avifauna o pueden hacer lo que quieran? Vamos, lo que pasa es que el Real Decreto tiene un ámbito de aplicación que es las zonas de protección, que son unas zonas que definen las comunidades autónomas, que no tienen por qué ser todo el territorio, lo cual ya partimos de un error. Voy a ir un poquito rápido y resumiendo. Es decir, donde se aplica el Real Decreto sí que tiene que haber sí que se tiene que tener en cuenta respetar a la avifauna. Pero donde no se aplica el Real Decreto, si no hay normativa de la comunidad autónoma propia, puedes seguir instalando aisladores rígidos. ¿Qué pasa? Que normalmente no interesa instalar aisladores rígidos porque dan muchas averías por las electrocuciones. Entonces, bueno, sí se tiene en cuenta más o menos fuera de las zonas de aplicación del Real Decreto, pero no es obligatorio si no hay normativa específica autonómica que lo diga. Vamos, por así decirlo. Y bueno, ya vamos a terminar. Voy a poner la despedida. Muchas gracias a todos. A ver, que justo ahora se ha ido la conexión. Estoy ahí perdido. ¿Ya estás? Ahora. ¿Ya estás? Sí, ya estoy. Vale, ¿y esto está funcionando? Reconexión exitosa. Bueno, justo se ha ido en el último segundo. Bueno, ya estamos otra vez. Sentimos mucho las preguntas que se quedan en el tintero. El tiempo es el que es. Yo estoy muy agradecido de todas las personas que han participado. Aquí tenéis información sobre el curso, información de cómo contactarnos. Me han pedido que, por favor, apuntaos a nuestro canal de YouTube y a nuestro Facebook. Y, bueno, justo despídete tú también. Sí, bueno, pues eso. Muchísimas gracias por estar aquí un sábado por la tarde, que seguramente habría otras cosas que hacer. Y, bueno, pues ahí están nuestros correos, el de Juanjo y el mío. Para cualquier cosa que os interese sobre estos temas, pues estaremos encantados de recibir vuestros mensajes y de responderos. Y otra vez, gracias por estar ahí. Bueno, pues lo dicho, hasta luego y espero que no os hayáis aburrido mucho. Chaito. Gracias a todos. Buen sábado, fin de semana. Un abrazo, justo. Chao. Otro para ti, Juanjo. Hasta luego.